Muere Fidel Castro. ¿Quiénes fueron sus otros grandes enemigos además de Estados Unidos? La rivalidad de Fidel Castro con Estados Unidos definió buena parte de su carrera política, pero más allá de su pelea con Washington, el siempre polémico líder cubano tuvo otros grandes enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Eso lo descubriremos en este video. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Augusto Pinochet. Pinochet era el jefe del ejército cuando Castro efectuó su famosa visita a Chile en 1971. Si hubiese que buscar una figura política para contrastar al máximo con Fidel Castro, el alfa para su omega, muchos pensarían en Augusto Pinochet. Castro fue la figura emblemática de la revolución izquierdista latinoamericana, mientras que Pinochet fue el portaestandarte de la reacción derechista en el continente. En 1970, Chile se había convertido en un objeto central de interés de Castro una vez fue elegido democráticamente. El marxista Salvador Allende, un aliado que aparecía para Cuba en momentos que buena parte de los gobiernos del continente le eran indiferentes o abiertamente hostiles. Allende desarrolló una cercana amistad con Castro. Fidel había invertido mucho en Chile. No hay que olvidar que incluso estuvo de visita más de un mes en ese país, señala Fran Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad FIU de Miami. Castro incluso le regaló la ametralladora que el mandatario chileno usó para defenderse durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que finalmente murió. De un día para otro, su aliado, su amigo y una persona con la que tenía una gran afinidad desaparece del gobierno y se implanta una dictadura militar anticomunista que rechaza cualquier relación entre Chile y Cuba, recuerda Mora, quien fue su secretario de Defensa de Estados Unidos entre el 2009 y el 2013. El gobierno de Pinochet, en su sangrienta represión por la izquierda chilena, se convirtió en el modelo de muchos gobiernos de la región que defendieron su misión central, como oponerse a la influencia del comunismo en sus países. Desde entonces, muchos castristas de América Latina encontraron en Pinochet la personificación de todos sus odios, y a su vez, en la derecha, no pocos admiradores del general chileno en el continente justificaron sus acciones con la necesidad de librar a sus países de un Fidel Castro. Es difícil decir con certeza quién fue más influyente en Latinoamérica. Castro, por supuesto, duró mucho más tiempo en el poder que Pinochet, quien salió derrotado en un plebiscito tras el cual entregó el poder en 1990 y murió desacreditado en el 2006 cuando estaba cerca de ir a la cárcel. El líder cubano, en cambio, fue una figura de poder en la isla hasta el fin de sus días. Sin embargo, no sobra recordar que el modelo de la sociedad marxista que Fidel Castro soñó con extender a todo el continente nunca tomó arraigo más allá de las fronteras cubanas. Mientras que en buena parte de América Latina es fiel a las políticas económicas ortodoxas inspiradas en el experimento pinochista, que siguen teniendo una influencia determinante en nuestros países. Rómulo Betancourt y la OEA. En los años 60, uno de los momentos más difíciles en los primeros años de gobierno de Fidel Castro ocurrió el 21 de enero de 1962, cuando la Organización de Estados Americanos, reunida en plena Punta del Este, Uruguay, ordenó por 14 votos a 1 la expulsión de Cuba del organismo y de todo el sistema interamericano. Pocos hechos simbolizan tan fuertemente el aislamiento diplomático que por largos años sufrió Cuba frente al resto del continente. Uno de los protagonistas de ese episodio fue el entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt, cuyo gobierno promovió la sanción. Comunista en su juventud, Betancourt llegó al poder por primera vez mediante un golpe militar en 1945 y en 1958 repitió la presidencia de su país, esta vez elegido por el partido moderado de centro-izquierda Acción Democrática. Durante ese gobierno enfrentó la insurgencia de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y acusó al gobierno de Fidel Castro de armar a los rebeldes. Fran Mora, de la Universidad FIU de Miami, dice que en los años 60 había un consenso que Cuba, por su alianza con la Unión Soviética, representaba una amenaza a los intereses de muchos países,
El mandatario venezolano representó para muchos la oposición continental a la Revolución cubana. Si bien muchos en la izquierda criticaron el aislamiento de Cuba por parte de la OEA, viéndolo como subordinado a los intereses de Estados Unidos, otros lo entendieron como un rechazo a la naturaleza autoritaria del gobierno cubano. Rómulo Betancourt era un presidente comprometido con la democracia. Tuvo sus problemas también con la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Él se sentía comprometido a no distinguir entre una dictadura de izquierda y una de derecha, indica Mora, quien también agrega que otros líderes latinoamericanos del momento, como el costarricense Pepe Figueres, también se destacaron en ese momento por su oposición a Fidel Castro. La Sudáfrica del apartheid. Fidel Castro asumió la intervención de tropas cubanas en África en la década de 1970 como una cruzada personal, asegurando que su ejército ayudaría a combatir los rezagos del imperialismo europeo y destruir la discriminación racial contra los negros en África. Para ello, no ahorró esfuerzos iniciando un despliegue militar que le ganó admiradores entre los nacionalistas africanos, pero generó controversia en Cuba, luego que decenas de miles de soldados fuesen enviados a una ardua campaña militar al otro lado del mundo sin que muchos entendieran el porqué. En 1975, la entonces colonia africana de Angola se independizó de Portugal. Varios grupos intentaron ocupar el vacío de poder que dejaba el colonialismo en retirada. La UNITA, la FNLA, eran pro-occidentales y el MPLA, marxista. El gobierno sudafricano del apartheid apoyó a la UNITA. Fidel Castro ordenó entonces la Operación Carlota, el envío de cerca de 36.000 soldados cubanos a Angola a ponerse del lado de los rebeldes marxistas. Las tropas cubanas permanecieron cerca de 15 años en el continente y en 1987 protagonizaron en la población angoleña de Cuito Canavale la batalla más grande que había presenciado África desde la Segunda Guerra Mundial. Para algunos analistas, el accionar de las tropas cubanas evitó la imposición de un gobierno títere de Sudáfrica en Angola y ayudó a debilitar al régimen blanco del apartheid que eventualmente colapsó en Pretoria. Nelson Mandela siempre expresó su gratitud por la intervención de Castro. En aquella impresionante derrota del ejército racista le dio a Angola la posibilidad de disfrutar de la paz y consolidar su soberanía. Desmoralizó al régimen racista blanco de Pretoria e inspiró la lucha contra el apartheid dentro de Sudáfrica. Sin la derrota de Cuito Carnaval, nuestras operaciones y nuestras organizaciones nunca hubieran sido legalizadas, dijo Mandela ante una multitud el 26 de julio de 1991 en Matanza, Cuba. Pero la rivalidad de Fidel Castro con el apartheid en Sudáfrica tuvo un costo sustancial en vidas humanas. Para los cubanos, las cifras de muertos varían según la fuente y algunos lo estiman en cerca de 2.000. En 1987, Rafael del Pino Díaz, un ex general cubano exiliado en los Estados Unidos, estimó en 10.000 los muertos cubanos en Angola. Los intelectuales latinoamericanos de derecha, en los primeros años de la Revolución cubana, pocos hicieron más que contribuir a la leyenda de Fidel Castro que los intelectuales latinoamericanos. Pero eso es otra historia. Esperemos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíalo a tus familiares y mejores amigos para que también sepan más de nuestra historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.